En esta ocasión continuaremos hablando sobre las lesiones del hombro, en específico acerca de la luxación glenohumeral y la inestabilidad del hombro. Hay que recordar en la clase pasada, cuando hablábamos sobre la biomecánica y la anatomía del hombro, cuáles eran las estructuras que generaban la estabilidad o que proveían la estabilidad al hombro. Estábamos diciendo que existían el labrum o rodete glenoideo, los ligamentos glenohumerales, así como los músculos que estos daban una estabilidad dinámica. La estabilidad del labrum o del rodete glenoideo era una estabilidad estática y mencionábamos algunos ejemplos sobre cómo la superficie articular de la glenoides estaba recubierta en su superficie por este rodete glenoideo, que lo que hacía era ensanchar esta superficie y dar una concavidad para hacer que la cabeza, que era redonda, tuviera una mayor congruencia sobre la superficie articular. Por otro lado, los ligamentos glenohumerales nos proveían una estabilidad dinámica y estática. Esto iba a depender mucho de la función en la que en ese momento se encontrara el hombro, ya sea flexión frontal, abducción, rotaciones o movimientos combinados como la circunducción. Estos ligamentos obviamente iban a depender mucho de qué tanta fuerza o qué tanta resistencia se aplicaba sobre ellos, y entonces estos iban a ser los que iban a entrar en acción. Y por último habíamos dicho que la musculatura era una pieza fundamental en la estabilidad del hombro debido a la dinámica que proveía en esta articulación. Decíamos que los músculos del mango rotador eran los principales estabilizadores dinámicos, así como el deltoides. En esta clase solamente recordaremos una de las estructuras principales y nos enfocaremos en ella, que es el labrum glenoideo o rodete glenoideo, y habíamos dicho que era como la glenoides como este plato plano sobre una esfera que vendría a ser la cabeza del húmero, y que el labrum o rodete glenoideo lo que hacía era proporcionar una concavidad, o sea, aumentar la superficie de contacto y hacer que esta concavidad fuera más congruente respecto a la esfera que era la cabeza del húmero. Entonces el labrum glenoideo proveía una estabilidad estática. Mencionamos todo esto, ¿por qué? Porque es una de las estructuras que se va a dañar o que se va a lesionar cuando presentamos una luxación. Hablando propiamente de la luxación glenohumeral, podríamos decir que la anterior es la que tiene mayor incidencia, presentándose entre un 93 a un 97% de las luxaciones del hombro, y la posterior nos dice la literatura que es entre el 3 y el 7%. La verdad es que aquí cabe mencionar que el porcentaje es un tanto dispar de acuerdo a la literatura que leamos y qué tan actualizada está, porque se ha comprobado que la luxación posterior tiene una incidencia mayor. El problema es su diagnóstico, y entonces aquí es donde podríamos decir que hay literatura que nos dice que hasta puede subir hasta el 15 o 20% de todas las luxaciones, y dejando la luxación anterior entre el 90 y el 80%. Entonces a lo mejor vamos a encontrar algunas variantes respecto a la literatura que busquemos. Aquí en el ejemplo de la imagen vemos una imagen clínica de un hombro luxado, donde nosotros vemos que se ve prominente el borde del acromion en su parte externa. Se ve un surco en el deltoides, un surco entre la cabeza humeral y la superficie o el borde del acromion, y esto se llama hombro en charretera, o también lo podemos nombrar como hombro cuadrado, es decir, el deltoides, que es el que confiere la forma redonda del hombro, pierde esta redondez y se hace cuadrado porque la cabeza está fuera de su lugar. Si nosotros vemos una imagen tridimensional, podríamos decir que esto es lo que provee esa imagen cuadrada, es decir, que el húmero está en una parte baja y anterior y hace que se estire el deltoides. Si nosotros vemos una radiografía, más o menos esta sería la imagen, donde vemos una pérdida de la congruencia entre la cabeza humeral y la superficie de contacto, que sería la glenoides, es decir, no hay una relación o no hay una congruencia en esta articulación. Clínicamente nosotros podemos encontrar en un paciente muchas características, ¿no? En este video podemos ver cómo se da el mecanismo principal de la luxación glenohumeral, o sea, la luxación del hombro, y vemos cómo en la mayoría de los casos casi siempre se produce de la misma manera. En este ejemplo, el hombro del jugador, al momento en que busca o pelea por el balón, se va hacia la flexión frontal,
provoca una abducción y al mismo tiempo una rotación externa, que la vemos en esta imagen. Ahí está la abducción y luego al momento en el que forcejea se hace la rotación externa y ahí es donde se luxa el hombro. ¿Qué es lo que pasa? Que viene el dato clínico que mencionábamos anteriormente, el hombro cuadrado o el hombro en charretera, donde se ve la parte prominente del acromion, ahí se ve el borde, se ve un surco entre el deltoides y ese borde del acromion, y entonces el hombro pierde esa forma redonda que lo caracteriza. El paciente presenta mucho dolor, es un dolor intenso, así como incapacidad para la movilización. Entonces él se va a dar cuenta por el dolor, pero sobre todo por la dificultad para poder mover el hombro. No se puede mover debido a que no hay una congruencia entre la cabeza del húmero y el rodete del glenoides. Viene un dolor muy intenso, el paciente se toca y si se fijan también viene la parte que no le deja moverlo. Principalmente se ven afectadas las rotaciones, es decir, no puede hacer rotación externa, rotación interna y no puede elevarlo tampoco. Si se fijan, el asistente lo que hace es tomar el brazo y lo que empieza es a tratar de inmovilizarlo para que no le genere mayor dolor. En los deportes de combate también es algo muy característico, principalmente aquí sí se va a dar por mecanismos forzados de rotación. En este caso podríamos decir es una luxación posterior. Vean cómo la rotación va hacia la rotación interna, como a pesar de que él trata de defenderse, la llave está muy bien plantada y entonces genera una rotación externa excesiva y le voltea el brazo por completo, entonces ahí se produce una luxación posterior. El mecanismo de palanca es muy grande y por lo tanto se rompen los ligamentos, se rompe el labrum y entonces se pierde la estabilidad del hombro y sale de su lugar. ¿Cuáles serían las lesiones que dan resultado o producto del resultado de la luxación del hombro? Pues podríamos ver varias. Hay que entender este tipo de lesiones para poder ver que cada que el hombro se luxa se generan diferentes tipos de lesiones en las estructuras estabilizadoras. Es importante entender esto porque muchas veces vemos la radiografía y bueno, vemos cuando se luxó, una radiografía de control cuando se acomodó, cuando se redujo y creemos que ya el paciente está bien, que ya se solucionó el problema, pero lo que tenemos que entender es que hay estructuras o partes blandas, tejidos blandos, que entonces estos son los que sufren diferentes lesiones y que van a ir perdiendo su capacidad estabilizadora del hombro. El primero de ellos del que vamos a hablar es el desgarro del labrum. Habíamos dicho entonces que esta estructura es un estabilizador estático y si nosotros vemos en estas imágenes cuando la cabeza sale de su lugar, rompe la parte anterior e inferior del labrum y esto provoca un desgarro de esta estructura, es decir, se desprende este rodete de la superficie de contacto del glenoides. Tenemos diferentes imágenes para poderlo ejemplificar. Como les mencionaba en las luxaciones anteriores, el desgarro se produce en la parte anterior e inferior. Si nosotros vemos una vista axial, nosotros podríamos ver algo como esto, donde la concavidad del plato que mencionábamos se rompe. Y si nosotros seguimos teniendo el concepto de este plato que mencionábamos en la clase de anatomía, pues podríamos decir que si el labrum era esta estructura que estabilizaba y daba concavidad, pues el plato hagan de cuenta que se despostilló y entonces esto hace que sea más fácil que en un segundo evento se pueda volver a luxar. Siguiendo con las estructuras lesionadas, podríamos hablar sobre el desgarro de los ligamentos glenohumerales. Ya les había mencionado que no es tan trascendente aprendernos los nombres de estos ligamentos, simplemente entender que también hay unas estructuras estabilizadoras dinámicas que mantienen a la cabeza en congruencia con la glenoides y entonces estas estructuras cuando la cabeza sale, pues evidentemente también sufren un desgarro. Podemos encontrar otro tipo de lesiones más graves como la fractura de la glenoides, o sea, el mecanismo de lesión fue tan fuerte y el intercambio de energía de impacto fue tan importante que no solamente se desprendió el labrum, sino que también fractura parte de esa glenoides, o sea, el labrum sigue adherido a el rodete o a la parte externa de la glenoides, pero esta se fractura. Tenemos imágenes como esta donde podemos ver cómo se empieza cómo se ejemplifica ese desprendimiento o esa fractura asociada al desprendimiento del labrum e imágenes de tomografía en las cuales podemos ver cómo la glenoides pierde esa superficie de contacto. Aquí podríamos decir que el plato no se despostilla, sino que se quebra, o sea, hay una parte más extensa del plato que es la que está rota. Entonces, en estos casos, pues evidentemente la inestabilidad, o sea, la posibilidad de que la cabeza vuelva a salirse es mayor. Hay otra lesión que también se asocia a las luxaciones y es la fractura de la cabeza humeral. Siempre que hay una luxación anterior,
la cabeza sale de su rodete glenoideo y entonces al momento en el que trata de regresar se impacta con el borde anterior de la glenoides. Una imagen nos ejemplifica esto, donde la cabeza sale por una rotación externa y entonces a la hora de que regresa se impacta sobre el borde de la glenoides. Cuando nosotros tratamos de reducirla o acomodarla, lo que buscamos es desimpactar la cabeza y regresarla a su lugar. Cuando regresa a su lugar, pues evidentemente la cabeza presenta una lesión o una fractura por impacto, como lo vemos en esta imagen de la radiografía, donde si ustedes se fijan, la superficie redonda de la cabeza ya no se mantiene y aparece como una especie, como si fuera un balón aplastado, como un huevo. Entonces esa esfericidad se va perdiendo por esa fractura por impacto. Esta lesión también tiene el nombre de lesión de Hill-Sachs y esta evidencia la lesión de la cabeza humeral sobre la glenoides. Entonces esto nos va a hacer que la cabeza también empieza a perder una esfericidad y esto también pueda condicionar a luxaciones posteriores. ¿Cuál va a ser el tratamiento de los pacientes que presentan una luxación? Hay que ser muy enfáticos y este tratamiento lo mencionamos o lo especificamos en esta diapositiva como primera luxación. ¿Por qué? Porque el tratamiento de las luxaciones posteriores va a depender del número de luxaciones y eso lo vamos a hablar ahorita que mencionemos el tema de inestabilidad. Entonces hay que ser muy claros que este es el tratamiento de una luxación en agudo y tratándose de ser la primera luxación. Lo primero que tenemos que hacer es inmovilizarlo, es decir, provocarle menos daño al paciente, provocarle menor dolor y esto lo vamos a lograr evitando el movimiento del hombro. Lo podemos lograr mediante dos dispositivos. Uno es con un vendaje de Velpo, que es como el que está en la imagen superior, donde hacemos un círculo a través del tórax y del brazo del paciente, manteniendo la mano libre y manteniendo en aducción el hombro. Esto es para que no haya movimientos de rotación y no se genere mayor daño. Hay que recordar que la cabeza puede estar impactada, puede estar fracturada y entonces en este caso lo que menos queremos es que la fractura o las lesiones se hagan más grandes. Otro dispositivo que podemos utilizar sería un cabestrillo con banda. Este, aparte de sostener el brazo, nos inmoviliza también el húmero para que no haga movimientos de abducción y de flexión. Y en muchos de los casos este va a ser el tratamiento con el que se va a quedar el paciente. Entonces muchas veces colocamos este cabestrillo como un método provisional, pero a veces se lo tenemos que dejar por unas semanas para darle su tratamiento definitivo. Hay que manejar al paciente con analgésicos y antiinflamatorios y podemos, o más bien debemos de realizar una reducción. Esta puede ser en la zona de competencia o si no se puede realizar ahí, tiene que ser en un hospital. Se colocan medios físicos. Acuérdense que en las primeras 24, 48 horas es conveniente colocar frío local y mantenerlo en reposo. Es decir, el paciente que tiene una luxación, lo más recomendable es que salga del terreno de juego y no tenga que regresar a la actividad deportiva hasta que no se ha resuelto su problema. Bien importante saber que estos son los vendajes o el vendaje y la inmovilización que se debe de colocar y no recurrir a vendajes improvisados donde pues no logramos ningún tipo de inmovilización, donde no logramos bloquear los movimientos importantes y entonces el ejemplo es este vendaje que pues realmente es mucha pérdida de material, mucho despilfarro de vendas y sin embargo no estamos logrando ningún efecto. Al momento en el que hablamos de las reducciones, yo les decía que esta puede ser en la zona de competencia. Esto siempre y cuando tengamos el conocimiento de las maniobras. O sea, yo sé reducir el hombro, lo intento. Y lo hago una sola vez. Es decir, si lo puedo reducir en la zona de competencia mediante un intento, perfecto. Quiere decir que ese hombro se logra acomodar y la urgencia tiende a disminuir. El problema es cuando estamos intentando hacer una y otra vez y no logramos reducirlo. Esto va a generar mayores lesiones y si la cabeza del húmero o la glenoides no estaban fracturadas, en esos intentos lo podemos hacer. Entonces yo recomiendo que hagamos la reducción en la zona de competencia una sola vez, un solo intento. Si no se puede hacer, lo importante es trasladarlo al hospital y que esta reducción se haga mediante sedación en área de urgencias o en quirófano. Yo les comento todo esto porque muchas veces en la zona de competencia más de alguno dice que sabe acomodarlo o tiene las nociones y entonces ese es el problema, que tratamos de hacerlo una y otra vez y muchas veces ahí es donde provocamos mayor tipo de lesión.
No es específico el conocimiento de las maniobras de reducción, no es específico de los médicos. Hay personal paramédico, de enfermería, inclusive licenciados en cultura física que se dedican a la atención de equipos deportivos en el terreno de juego, en el campo, y que tienen conocimientos de estas maniobras y ellos la pueden reducir. Yo conozco muchos compañeros egresados de la licenciatura en cultura física que trabajan en equipos deportivos, principalmente en deportes de combate, donde esto es muy frecuente y ellos dominan perfectamente las técnicas de reducción. Entonces no es exclusivo de los médicos, pero sí hay que tener en cuenta estos principios. Conozco la maniobra, la pongo en práctica. Si no la puedo llevar a cabo, no se puede reducir, no lo intento 2 o 3 veces, sino que lo inmovilizo y lo derivo al hospital. Un ejemplo de esto es en este video, donde vemos un paciente que es sometido a una reducción bajo sedación. Esto es en un área de urgencias en un hospital, y vean cómo con una maniobra gentil hacemos tracción, rotación externa y se provoca la reducción. Véanlo en cámara lenta cómo se genera la tracción del húmero sostenida. Al momento en el que llevamos a hacer la aducción, ahí desimpactamos la cabeza del glenoides, y una vez que se genera la rotación externa y la aducción, ahí se provoca la reducción. Vean la reducción cuando se da. En ese momento ahí se ve cómo brinca el músculo, porque la cabeza humeral llega a su lugar. Ahí se produce la reducción, es muy fácil percibirla y muy fácil sentirla, y una vez que se reduce nosotros hacemos aducción y rotación interna para mantener estable ese hombro y poder colocar el cabestrillo y el inmovilizador. Este es un ejemplo que les pongo de cómo un paciente bajo sedación con anestesia es muy fácil reducirlo, porque el paciente no tiene dolor y entonces no hace fuerza, no hace resistencia. Esto es algo que a veces cuando trabajamos con deportistas muy fuertes, muy grandes, de un peso muy grande, como podría ser los de halterofilia, los de judo, los de lucha, que tienen mucha fuerza muscular en el deltoides, a veces intentamos hacer las maniobras de reducción y no es posible lograrlas en la zona de competencia. Entonces es importante que si ya lo intentamos y no se pudo, lo mandemos al hospital, y con una técnica tan sencilla como esta que se vio en el video se puede reducir. Esta era la imagen de este mismo paciente al momento en el que estaba luxado su hombro. Vean, comparando los dos, cómo se ve el hombro luxado cuadrado con la charretera, con la pérdida de esa redondez del deltoides, comparándolo con el otro, y vean una vez reducido cómo los dos hombros mantienen esa redondez y ya se ven simétricos. Hay técnicas o maniobras que inclusive están descritas en libros y que están en desuso. Una de ellas es esta, que es la que se conoce como técnica hipocrática. Fue descrita por Hipócrates, pero yo les menciono mucho a mis alumnos que pues de Hipócrates, cuando escribió esta maniobra a la fecha, pues ya han transcurrido poco más de 2000 años, y entonces pues creo que sí hemos avanzado un poquito en el conocimiento de la anatomía del hombro y sabemos que esta es una maniobra que no se debe de realizar. Sin embargo, hay algunos libros, algunos manuales que la siguen describiendo, y algunos videos en redes sociales que la manejan como una técnica alternativa para la reducción. Pero si ustedes se fijan, la posición del pie en el hueco axilar puede generar una compresión del nervio axilar o una lesión de este nervio, y entonces pues sí logramos la reducción, pero con altas posibilidades de lesión del nervio axilar, y el paciente de cualquier forma, si tiene lesionado este nervio, no va a poder mover su hombro. Entonces es mayor el riesgo que el beneficio que podemos obtener. Yo les recomiendo que esto jamás lo hagan con un paciente. Si no sabemos reducirlo, lo inmovilizamos y lo derivamos a un hospital. ¿Cuál es la diferencia entre la luxación y la inestabilidad del hombro? Pues que en la luxación es el momento en que se da ese evento traumático y se genera esta disrupción de estructuras estabilizadoras, pero que se le dé el tratamiento como mencionamos en las diapositivas pasadas. Sin embargo, cuando estas estructuras estabilizadoras no tienen una recuperación adecuada y no recuperan esa estabilidad o esa capacidad de mantener a la cabeza humeral en su lugar, viene por consecuencia la inestabilidad. Es decir, conforme el paciente va luxándose 2 o 3 veces, las estructuras se van lesionando cada vez más, y entonces la facilidad con la cual se va a luxar va a ser mayor. Un ejemplo que tenemos es como en este video,
cómo uno de los jugadores se lanza por la bola y vean cómo al hacer un mecanismo igual de flexión frontal, abducción al querer agarrar la bola, sufre una luxación. ¿Qué es lo que pasa? Que pues él ya se sabe como un hombro lastimado, un hombro luxado y él solo se lo puede acomodar. ¿Por qué? Porque como el hombro se sale con facilidad, también se regresa con facilidad. Entonces ahí tiene una caída con el brazo en abducción, rotación externa y vean cómo ya tiene dolor intenso y no lo puede mover. ¿Qué es lo que pasa? Que él solo se toma de su brazo, empieza a hacer la tracción y él mismo se reduce el hombro, ¿de acuerdo? Entonces el momento en el que él logra sentir que se reduce, solamente lo mueve y pues obviamente disminuye su dolor, pero viene un proceso inflamatorio consecuente a esta lesión, ¿de acuerdo? Esto es la descripción de inestabilidad, es decir, el paciente que es tan fácil que se luxe como es fácil que se reduzca, y entonces esto nos habla del que ya no hay estructuras estabilizadoras como tal. Otro ejemplo es como en este video, donde un jugador de rugby recibe un impacto al momento de que taclea, y vean cómo él solo se reduce el hombro, ¿sí? Con una maniobra muy simple de rotación, él mismo se reduce el hombro, ¿de acuerdo? Esto nos habla obviamente de procesos de inestabilidad. Ya no podemos llamarlo una luxación y el tratamiento no puede ser el mismo. Sí, el tratamiento en urgencias es la reducción, pero el tratamiento que requiere de este paciente ya no es simplemente inmovilizarlo y mandarlo a rehabilitación, sino que este paciente va a requerir en muchos de los casos un manejo con cirugía, ¿de acuerdo? Vean la facilidad con la que con el impacto él siente la luxación, siente el dolor, y la facilidad con la que él mismo se reduce su hombro, y obviamente pues este tipo de atletas que tienen mucha adrenalina, tienen mucha fuerza, pues obviamente él ya quiere seguir jugando, ¿verdad? Él está listo para la siguiente jugada. El problema de esto, ¿cuál va a ser? Que cada vez va a ser mucho más fácil e inclusive vienen mecanismos muy triviales de luxación. En este caso fue un impacto, pero tenemos jugadores o atletas que ya se luxan al momento de que se están vistiendo, se luxan en la rehabilitación al hacer algún ejercicio. Inclusive hemos tenido pacientes con más de 40 luxaciones que se luxan ya dormidos, o sea, al momento en el que se cambian o se quieren dar vuelta en su cama, ahí es cuando se luxan, y esto es un claro ejemplo de el término inestabilidad. ¿Cómo se ve un hombro sano por dentro? Pues más o menos se ve así. Estas son imágenes de una artroscopía de hombro, en la cual nosotros mediante una cámara visualizamos las estructuras y vemos que estén correctamente dispuestas y que no tengan ningún tipo de lesión. Y ustedes ven ahí el tendón largo del bíceps, ya vieron la glenoides, esa parte, en la parte superior se encuentra el tendón del supraespinoso, que esa es su zona de inserción. Ahí está la cabeza humeral, la cápsula inferior, ese es el borde inferior de la glenoides. Y si se fijan, las estructuras se ven blancas, aperladas, lisas. Esto nos habla de que este es un hombro sano en estas estructuras que estamos revisando. Cuando nosotros tenemos un paciente con una lesión, lo veríamos más o menos así. Esta es una imagen igual de una artroscopía de hombro. Este es el tendón largo del bíceps. Eso que ustedes ven ahí es un gancho palpador con el cual nosotros tocamos las estructuras. Y entonces aquí en el borde de la glenoides vemos el desgarro. Vean cómo no se ve blanco, se ve rojo, inflamado. Se ven como unas fibras rotas, como si se viera ahí como un peluche. Y vemos la diferencia del labrum sano. Esa es la cabeza humeral, y ahí al fondo se ve el labrum sano, el que no está desgarrado. Esa es la base, que es la glenoides. Y entonces ustedes ahí pueden ver la diferencia entre estas dos estructuras, cuál es la glenoides y el labrum sano, y cómo se veía el labrum desgarrado. ¿Cuál va a ser el tratamiento para este tipo de pacientes? Pues el tratamiento ya hemos dicho que es con cirugía, ¿de acuerdo? Sería una mentira decirle a un paciente que lleva 10 luxaciones que se va a recuperar mediante rehabilitación y ejercicios de fortalecimiento, cuando esto no pudo haber funcionado en 10 periodos anteriores. Entonces, el paciente que tiene luxaciones recurrentes es un paciente que es candidato a una cirugía. ¿Cuáles serían los criterios para la cirugía? Que el paciente tenga menos de 25 años. Aquí la edad juega un papel importante y podríamos decir que juega en contra. A diferencia de muchas otras patologías, entre más joven es el paciente en su primera luxación, mayores posibilidades tiene de desarrollar inestabilidad.
Deportistas de contacto, principalmente en deportes de colisión, como lo veíamos en el rugby, como lo veíamos en la lucha, en el judo. Estos son deportes que no solamente se consideran de contacto, sino de colisión, y entonces estos son los que tienen más posibilidades de desarrollar luxaciones recurrentes. Cuando es el brazo dominante, es decir, si es derecho y el paciente sufre una lesión en su hombro derecho, pues evidentemente esto va a generar un problema importante y una posibilidad de luxación mayor. Cuando el paciente tiene más de 3 luxaciones, aunque esto es un tema muy debatible, ahorita podríamos decir en la actualidad, de un par de años hacia acá, se ha considerado que a partir de la primera luxación o de la segunda luxación, si es un deportista joven y de deporte de combate o de colisión, pues entonces el paciente se hace candidato a una cirugía, aunque no tenga 3 luxaciones, puede ser desde la primera o desde la segunda. Cuando el paciente tiene cirugías previas, y aquí un ejemplo que tenemos de un paciente que fue tratado por nosotros, uno de la selección de lucha, es un paciente que ya había sido operado en 2 ocasiones de su hombro y que en un entrenamiento se vuelve a luxar, se manda a rehabilitación, en la rehabilitación vuelve a tener una luxación, y es el paciente que les comentaba que cuando él se decide a su tercer cirugía, pues es porque se luxó ya dormido. El paciente ya había presentado más de 50 episodios de luxaciones, y los últimos ya fueron por mecanismos al estarse vistiendo, al estar dormido o al estar haciendo un ejercicio en la rehabilitación de la luxación. Entonces estos pacientes son altamente candidatos a un procedimiento con cirugía. Y las lesiones de enganche, que es cuando se combina la fractura de la glenoides con la fractura de la cabeza humeral, y va a generar una estabilidad mayor porque estas lesiones enganchan la cabeza y la glenoides y es más fácil que el paciente se pueda luxar. ¿Cómo se hace o qué es lo que se tendría que hacer en estos casos para como una cirugía? Pues bueno, lo que hacemos es reparar el labrum o las estructuras que están lastimadas o lesionadas. En este caso, si nosotros hacemos una reparación del labrum, es como la imagen superior en donde se ve ese desprendimiento de la estructura del rodete. Colocamos unas anclas, que es como ese arpón que se ve ahí con unas suturas, y lo que hacemos es volver a pegar el labrum hacia el borde de la glenoides, es decir, como si pegáramos ese plato que se despostilló, pues le pegáramos el pedacito que se rompió. Y en la parte inferior vemos otro procedimiento que es más invasivo, es colocar un fragmento de hueso en la parte fracturada de la glenoides, y esto va a darle mayor estabilidad a la cabeza humeral. Esto es cuando los pacientes ya tienen inestabilidades muy avanzadas o cuando ya tienen cirugías previas y que estas hayan fallado. Les comento este tipo de cirugías porque si un paciente se luxa la primera vez y se le ofrece un tratamiento quirúrgico, probablemente el tratamiento solamente sea reparar el labrum. Es una cirugía relativamente más sencilla y con una recuperación más rápida, como la que se ve en las imágenes de la parte superior. Pero si el paciente tiene múltiples luxaciones y cada luxación se va haciendo más grave y empieza a tener lesiones óseas en la glenoides, lesiones óseas en la cabeza, y tenemos cada vez un enganche más fácil, como cuando se está vistiendo, cuando se está bañando, cuando está dormido, quiere decir que la cirugía ya no va a ser tan sencilla y probablemente necesite un injerto de hueso como el que se ve en la parte de abajo, y entonces esto es una cirugía mayor, es una cirugía más compleja y con una recuperación más lenta. Podríamos decir entonces que el beneficio del tratamiento de un paciente cuando está en las primeras luxaciones es mayor que un paciente que ya tiene una inestabilidad muy grande. Por decirlo así, es más fácil tratar la luxación en un paciente que se luxó 1 o 2 veces que el que veíamos en el caso de rugby, donde es un cuate que ha de llevar unas 20 o 30 luxaciones y que él solo se acomoda el hombro cada vez que se le luxa. En resumen, podríamos decir que la primera luxación puede ser tratada de manera conservadora, o sea, con inmovilización, por lo general de 3 a 4 semanas. Posterior a esto comienza un proceso de rehabilitación y el paciente se reincorpora a sus actividades deportivas aproximadamente al segundo o al tercer mes. Tiene un mal pronóstico en pacientes jóvenes, o sea, menores de 25 años. El mal pronóstico se refiere a que hay más del 50% de posibilidades de que se vuelva a luxar una segunda o una tercera vez, principalmente si tiene deportes o practica deportes de colisión o de combate, y que la inestabilidad va a ser siempre resultado del fallo de los estabilizadores a consecuencia de luxaciones repetidas. O sea, luxación no es igual a inestabilidad. Luxación es el momento en el que se sale la cabeza de su congruencia con la glenoides,
pero esa luxación en repetidas ocasiones nos va a generar una inestabilidad. Y el tratamiento de la inestabilidad definitivamente es con cirugía en todos los casos. No podemos decir que un paciente con inestabilidad es candidato a un tratamiento conservador y con solo rehabilitación, sino que este paciente ya debe de ser enfocado hacia el tratamiento con cirugía. Para la siguiente clase vamos a tener una actividad en la cual yo les voy a pedir que respondan estas 3 preguntas. ¿Qué es la inestabilidad multidireccional? ¿Cuál es la diferencia entre la inestabilidad traumática, que es la que vimos en esta ocasión, y la inestabilidad multidireccional? ¿Y cuál es el tratamiento de la inestabilidad multidireccional? Entonces hay que tener bien claros los conceptos de luxación, inestabilidad e inestabilidad multidireccional. Entonces lo que les queda a ustedes de tarea es el tema de inestabilidad multidireccional respondiendo a estas 3 preguntas, las cuales van a ser enviadas a mi correo, el cual aparece en esta parte, o a mi correo institucional. Muchas gracias, estamos en comunicación.